Buenas tardes niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a explicar dos ejemplos basados en el tema de reflexión. Nosotros habíamos visto lo que tenía que ver con refracción, en este caso vamos a ver reflexión de luz, ¿sí? Para terminar con el tema del principio de Huygens y la ley de Snell. Esto también está basado en ángulos, ¿sí? Pero pues a diferencia del otro de la otro de refracción que hablábamos de seno, en este caso simplemente es una interpretación gráfica y es un despeje de variables, es muy sencillo. Ya con esto pues terminamos lo que tiene que ser correspondiente al periodo. Igual en las 2 semanas que nos faltan vamos a trabajar lo que es el efecto Doppler, que vuelve y aterriza basado en lo que es el sonido. ¿Listo? Entonces, antes de empezar con los ejercicios voy a explicar las variables. Entonces, tenemos 5 variables que se pueden manejar para interpretar. No quiere decir que haya ninguna fórmula con esto, simplemente que con esto yo interpreto lo que voy a solucionar. Entonces tengo RI, que se simboliza como rayo incidente, que es el rayo donde se genera la luz. RR, que es el rayo reflejado, que es cuando se refleja la luz del rayo incidente, por decirlo así. Normal al espejo sería el eje central, ya les digo que se basa a manera gráfica. Y es el ángulo de incidencia, que es el que genera el rayo incidente, que es donde se genera la luz, y el ángulo de reflexión, que es el ángulo que se genera al reflejo como tal. Entonces esto es simplemente como ustedes cogen una linterna y reflejan en un espejo, más o menos así. Está basada en eso. Listo, sino que estas variables se ven en los ejercicios y para poderlos interpretar pues es necesario saber a qué se refiere cada variable. Listo, entonces tenemos el primer ejemplo que dice, de la reflexión, de la reflexión mostrada, determinar el valor del ángulo de incidencia. Entonces aquí tenemos, voy a interpretar el gráfico, que es lo más importante. Entonces esto que está en color azul sería el rayo de luz. Listo, esto verde sería el espejo y esto rojo es el reflejo. Listo, entonces ¿qué hay que mirar aquí? Lo que yo debo mirar es muy simple, porque tengo que basarme en los ángulos y en la normal. ¿Cuál es la normal? La normal es esta, que está en línea verde punteada. Eso es lo que en los otros ejercicios salía de arriba hacia abajo. En este caso pues sale acá, ¿sí? Pero es de donde se basa como tal lo que yo voy a calcular. Entonces, ¿qué hay que mirar? Nosotros tenemos un ángulo de 46, ¿sí? Como estamos hablando de un reflejo, significa que si yo voy a calcular este ángulo va a valer lo mismo, 46, porque es un reflejo. Pero me están pidiendo hallar el valor del ángulo de incidencia, no el del reflejo. Entonces, siempre los ángulos de incidencia son los que están basados en la normal, es decir, tanto este ángulo como este son de incidencia y los que están por fuera del rayo son los de reflexión o bueno, el rayo incidente como tal. Pero entonces sería el ángulo de reflexión en el que habla de, por ejemplo, 46. Voy a hacerlo acá, no me lo están pidiendo, pero si esto mide 46, por lo tanto esto también mide 46 porque es un reflejo. Entonces estos dos ángulos serían los ángulos de reflexión. Los ángulos de incidencia son los que están por dentro, los que se miden con la normal, o sea, con la línea punteada. Listo, para que no nos confundamos. ¿Por qué? Si me hubieran pedido simplemente hallar el ángulo de reflexión, pues sería el mismo, ¿sí? Pero me están pidiendo es hallar el de incidencia y ese sí no tenemos valor. Sabemos que vale i, porque en las variables vale i, pero entonces tengo que saberlo calcular. Entonces, ¿qué hay que mirar? Simplemente por interpretación nosotros sabemos que si nosotros medimos esto con esto es un ángulo recto de 90 grados, ¿cierto? Entonces voy a basarme en esos 90 grados y en los 46 que ya tengo aquí para calcular el ángulo de incidencia. ¿Cuál es el ángulo de incidencia? No es todo este completo, sino vamos a calcular, voy a hacerlo en otro color, el ángulo de incidencia es este ángulo. Este es el ángulo que vamos a calcular, que por ser reflejo pues va a ser igual a este, ¿cierto? Entonces no quiere decir que todo valga un solo valor, no, lo que me valga este va a ser lo mismo que vale este, ¿listo? Entonces vamos a calcularlo basado en que es un ángulo recto que mide 90 y que hay un valor de 46. Entonces, ¿qué quiere decir? Como la suma de los lados, de los ángulos, perdón, da 90, entonces quiere decir que 46 más i va a ser igual a 90, ¿cierto? Que es lo que genera la suma de estos dos ángulos. Entonces es simple, yo hago un despeje y va a ser igual a 90 menos 46. Listo. Y por lo tanto i va a ser igual a 44 grados. Si nosotros pues hacemos la suma, 46 más 44 a 90,
pero esa es la manera de demostrarlo. Por lo tanto, el ángulo de incidencia sería 44 grados. ¿Por qué? Porque la suma de 46 y 44 me da 90. ¿Listo? Y como estamos hablando de un reflejo, por lo tanto este ángulo también mide 44 grados y esa sería la solución del ejercicio. ¿Listo? Vamos a ver el segundo. El segundo está basado en dos espejos, ¿sí? Lo verde son los espejos. Este es el rayo de luz que está reflejando en este espejo, rebota a otro espejo que rebota otra vez hacia arriba el ángulo de, el rayo de luz. Entonces estamos simbolizando que estos son dos espejos. Entonces lo primordial es saber que los ángulos de reflexión son iguales. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es mirar qué puedo hacer con esos datos que tengo. ¿Listo? Tengo un 130, ese lo voy a dejar ahí quietico, que es el ángulo principal que une los dos espejos, ese lo dejo quieto. Listo. Hay que tener muy en cuenta este 30. ¿Listo? Porque el 30 es el ángulo de reflexión. Es decir, aquí sale la luz y pega aquí. Y como sabemos que es reflexión y que es un reflejo, por lo tanto este ángulo va a medir lo mismo que este, porque es un reflejo. Por lo tanto, por inercia, vamos a mirar que este ángulo va a medir 30 también. ¿Sí? Porque este tiene que medir lo mismo que este porque es un reflejo en base a la normal, que sería la punteada, ¿cierto? Entonces, ya tenemos uno de los tres valores que está aquí, que aparte del 130, que sería el 30, ¿listo? Debemos tener en cuenta una cosa, como en este caso estamos manejando un ángulo más grande, ¿sí? La suma de estos ángulos tiene que darme 180, ¿sí? No tiene que darme 90 porque no es un ángulo recto, sino ya es un ángulo que se pasa de los 90, entonces tiene que darme 180, que sería lo que hace referencia a toda la vuelta, ¿sí me hago entender? Entonces en este caso la suma de estos tres tiene que darme 90. Me están pidiendo hallar el valor de B. ¿Y por qué sale aquí B dos veces? Porque nosotros sabemos que lo que vale esto es lo mismo que vale esto porque es un reflejo. ¿Listo? Entonces, en el momento que yo calcule esto, pues por inercia calculamos esto. Entonces, ¿qué hay que mirar? 130 más 30. ¿Cuánto es? 160. ¿Cuánto le falta a 160 para hacer 180? 20, ¿cierto? Que sería el valor que nos falta. Quiere decir que la respuesta es 20. Pero pues yo lo voy a hacer matemáticamente demostrándolo por qué me da el 20. Entonces me quedaría 30 más 130, que es el valor que ya teníamos, ¿sí? Más B igual a 180. ¿Listo? Entonces eso me va a decir que va a ser 160, que es la suma de estos dos, más B igual a 180. B es igual a 180 menos 160, este está sumando, pasa a restar, y B va a ser igual a 20. Por lo tanto, el valor que me falta, el ángulo que me falta aquí, sería 20 grados. Y como sabemos que es un reflejo, por lo tanto, este también vale 20 grados. Y esa sería la solución del ejercicio. Como les digo, es muy sencillo, lo único que yo debo saber es interpretar las gráficas, saber que cuando hablamos de reflejos, los ángulos son iguales. ¿Sí? A diferencia de refracción que usamos seno y que los ángulos son distintos porque el rayo de luz genera otro fenómeno. En este caso, como es un reflejo, pues va a ser más fácil porque es ver lo mismo. ¿Listo? Espero pues que les sirva y cualquier cosa pues en la clase me dicen. ¿Listo? Muchas gracias.